¿Cuáles son los jugadores que solo han jugado una vez con la selección absoluta española? En el vídeo de hoy os lo voy a contar. Un saludo y bienvenidos al canal una vez más. Como ya os he adelantado en la introducción, vamos a aprovechar este parón de selecciones para hablar de esos jugadores que solo han tenido la oportunidad, por una razón o por otra, de representar en una sola vez a la selección absoluta española. En este vídeo vamos a meter a jugadores que, no han tenido por qué jugar en partidos oficiales, también cuentan los partidos amistosos y simplemente son esos jugadores que han jugado solo una vez con España. Evidentemente no he metido a todos y he querido poner el filtro un poquito en jugadores que yo haya podido ver en directo de alguna manera. Jugadores que se hayan retirado hace poquito o jugadores que siguen en activo pero que realmente, viendo sus carreras y viendo su rendimiento actual, considero que va a ser complicado que puedan volver a esa selección. Y sin más, voy a empezar por la portería, donde encontramos a un portero que, para hablar de él vamos a volver a la época del COVID, aquella temporada 2021 que ya sabéis que se paró por una pandemia mundial, y en aquel momento España tuvo que jugar varios partidos y en uno de ellos, concretamente ante Lituania, donde ganaron 4-0, tuvo que recurrir a la sub-21. El primer equipo, la selección absoluta, fue confinada al completo y para poder jugar ese partido ante Lituania tuvieron que recurrir a la sub-21. De hecho, este partido lo vamos a mencionar bastante durante el vídeo de hoy. En aquel momento, en aquel partido, el portero que jugó, el portero titular, fue Álvaro Fernández, que en aquella temporada no solo debutaba con la selección española, sino que además debutaba en Primera División de la mano de la Sociedad Deportiva Huesca. Después de aquella temporada se marchó a la Premier League, se marchó al Brentford, donde compartió plantilla con el que ahora es uno de los porteros de la selección, David Raya. Después de aquella temporada volvió a la Liga Española, al Real Club Deportivo Español, que depositó en él y en Fernando Pacheco la confianza de la portería para mantenerse en Primera División, y la realidad de aquella temporada fue muy complicada para el cuadro perico. Fue Joan García el que acabó jugando esa temporada, el Español acabó descendiendo y Álvaro Fernández acabó volviendo al Huesca la temporada pasada. Después de un buen curso una vez más en la Sociedad Deportiva Huesca, esta temporada ha fichado por el Sevilla Fútbol Club para ser a priori el suplente de Nyland. Vamos a pasar ahora a una defensa de 3 y ya os voy adelantando que la formación que vamos a utilizar en el día de hoy es particular porque vamos a tener una defensa de 3, un pivote, 4 jugadores por delante y 2 delanteros, aunque realmente en el día de hoy la formación no es tan importante, sino más hablar de las historias de cada jugador. Y en esta línea de 3, el primero que vamos a encontrar es a un jugador catalán que ya está retirado, y estamos hablando de Alex Vidal, un jugador que empezó sus andaduras en el fútbol profesional, en el fútbol griego, después pasó por el Mallorca B, por el Nastic, antes de llegar a la Unión Deportiva Almería, donde destacó y utilizó el trampolín del Sevilla en una buena temporada que después vamos a profundizar un poquito más para fichar por el FC Barcelona a cambio de 17 millones. No funcionó en el cuadro blaugrana, estuvo 3 temporadas donde no terminó de funcionar, volvió al Sevilla y tras algunas temporadas en el Sevilla acabó retirándose en el Real Club Deportivo Español, que ya veréis que el Español es un equipo que vamos a mencionar bastante también durante el vídeo de hoy. Como decía, utilizó una temporada de trampolín en el Sevilla donde rindió al máximo nivel, fue convocado con la selección para jugar un partido ante Costa Rica donde jugó la primera parte, los primeros 45 minutos, y la verdad que la carrera no fue lo esperado, pero se acabó retirando con 2 ligas, 3 copas, una Supercopa de España y una Europa League que consiguió en aquella temporada con el Sevilla. Y vamos a seguir con un jugador en el que su debut fue bastante peculiar, porque Unai Núñez debutó ante Islas Feroe jugando solamente 6 minutos, siendo convocado en el primer parón de septiembre, cuando en aquella temporada todavía ni siquiera había debutado con el Athletic Club. De hecho, en aquella temporada en la que debuta solo juega 12 partidos con el Athletic Club en la primera plantilla. Aunque si tenemos que destacar algo de Unai Núñez es el negocio que se ha hecho con él en las últimas temporadas, porque la temporada 21-22, tras haber jugado solamente 9 partidos con el primer equipo del Athletic Club, el central de Portugalete solicitó al Atleti de alguna manera salir en busca de minutos, y el Celta fue el equipo que confió en él, dándole una cesión de 2 temporadas con una obligación de compra de 8 millones. Tras haber sido importante en estas 2 últimas temporadas, Claudio Giraldez y el Celta decidieron no contar con él y decidieron ponerlo en el mercado. ¿Y cuál ha sido la solución? Que vuelva al Athletic Club
para una cesión de una temporada con una opción de compra de 4 millones. Lo que está claro es que no sabemos cómo va a salir esta temporada, pero sí que está claro que tras haber pagado 8 millones de una opción obligatoria de compra, suena raro que pueda salir por 4, aunque viendo un poquito cómo funciona el Athletic Club en las últimas temporadas con los negocios, no sorprende tanto. Y a su lado, y para cerrar esta defensa de 3, vamos a hablar de otro jugador que, bueno, también tuvo un poco la situación que tuvo Unai Núñez, que salió del Athletic para buscar minutos. Y en este caso vamos a hablar de Xavier Echeita, un jugador que tuvo que salir del Athletic rumbo al Elche y tras varias temporadas buenas volvió al Athletic Club, donde sí que tuvo minutos, sobre todo con Ernesto Valverde, primero en la temporada que el Athletic jugó Champions League y segundo en la temporada que jugó en la Europa League. En aquella primera temporada con Ernesto Valverde fue cuando Xavier Echeita dio su mejor rendimiento y fue convocado con España para ser titular en un partido donde compartió 11 con Mikel San José. Después, con la irrupción primero de Yeray y segundo con la llegada de Cuco Ciganda a los banquillos del Athletic Club, Xavier Echeita perdió de alguna manera la importancia que tenía en el equipo, salió primero al Getafe, después a la Sociedad Deportiva Eibar, para acabar en la Sociedad Deportiva Amorebieta, club de su ciudad natal. Y vamos a pasar a ese pivote defensivo y vamos a volver a ese partido que os mencionaba antes ante Lituania, aquel partido que fue diferente por el tema del COVID. En aquel partido debutó Gonzalo Villar con la selección absoluta española y no solo debutó, sino que además dio una asistencia en una temporada en la que el canterano valencianista estaba saliéndose en la Roma, que previamente había pagado 4 millones al Elche para hacerse con sus servicios, y realmente aquella fue su única temporada en la élite en la que podemos decir que se salió, porque a partir de ahí encadenó 2 cesiones en el Getafe, una en la Sampdoria, hasta que llegó la temporada pasada al Granada Club de Fútbol con la intención de salvarse y de quedarse en primera división. La temporada no salió como se esperaba y en este mercado de verano parecía que podía salir, de hecho podía salir al Valencia Primera División. No sabemos qué pasará en el mercado de invierno, pero lo que sí que está claro es que Gonzalo Villar, por lo menos hasta ese mercado de invierno, hasta ese enero de 2025, va a seguir siendo jugador del Granada y va a seguir siendo jugador de Segunda División. Y vamos a pasar a esa línea de 4 del centro del campo, hablando posiblemente de una de las mayores promesas que vamos a mencionar hoy, que realmente no tuvo la carrera que se esperaba. Y vamos a hablar en esa banda derecha, como decía, de Bojan Kirkic, el jugador canterano del FC Barcelona. Bueno, en aquella temporada en la que debuta, en la que empieza a tener minutos en el Barcelona, fue convocado y entró en un partido ante Armenia en sustitución de Santi Cazorla. La realidad es que los siguientes partidos que pudimos ver de Bojan Kirkic con la selección fue siempre con la selección sub-21. La carrera de Bojan, la verdad que tampoco fue fácil, porque en sus inicios con el FC Barcelona salió cedido a la Roma, salió cedido al Milan y también salió cedido al Ajax, donde no tuvo la continuidad que se esperaba hasta que acabó saliendo al Stoke City, en aquel momento en la Premier League. Aquí en Stoke fue donde realmente más continuidad pudimos ver del jugador español, aunque ya sabéis que las lesiones le lastraron muchísimo. Tuvo 2 cesiones en el Mainz y otra en el Deportivo Alavés, donde parecía que podía funcionar, pero acabó retirándose primero, marchándose a Montreal, a la Liga Canadiense, a la Liga de Estados Unidos, aunque realmente Montreal pertenecía a Canadá, y acabó retirándose, como decía, en el Vissel Kobe japonés. Y seguimos en esa línea de 4 con el canterano del Manchester City, Manu García, que en aquel entonces era una de las mayores promesas de su generación. Debutó en Primera División, debutó en el fútbol español de la mano del Deportivo Alavés, aunque realmente donde terminó de explotar fue en el Sporting de Gijón, donde estuvo 2 temporadas, y en la primera de aquellas temporadas fue cuando consiguió debutar con la selección absoluta. Después de esas 2 buenas temporadas, fichó de nuevo por el Deportivo Alavés en una temporada donde se esperaba que el cuadro babazorro pudiera salvarse. Manu García, tanto él como el equipo, hizo una temporada desastrosa. El cuadro babazorro fue colista en aquella temporada y acabó descendiendo, y tras aquel año acabó fichando por el Aris de Salónica griego, donde ya lleva 3 temporadas y que ya da la sensación de que va a ser imposible que Manu García vuelva tanto a la élite como a la selección absoluta. Y al igual que Manu García, también debutó en aquel partido ante Lituania, aunque este lo hizo a lo grande en 36 minutos con un gol, fue Javi Puado, un jugador que va a hacer 7 temporadas que ya debutó en el Real Club Deportivo Español, y una vez más lo vamos a ver en primera, con la sensación, una temporada más, de que es un gran jugador para Segunda División, donde ha sido importante en los 2 últimos ascensos con grandes números, con 12 goles y 8 asistencias hace 4 temporadas cuando el Español ascendió, y con 16 goles y 2 asistencias en esta 23-24, pero como digo, la 24-25 va a ser la temporada donde ya a Javi Puado hay que exigirle que sea un jugador diferencial en primera como lo ha sido en Segunda División.
división. Y vamos a cerrar esa línea de 4 con Juanmi Jiménez. Ya sabéis que la irrupción de Juanmi en Málaga, bueno, la verdad que fue a lo grande. En aquel Málaga donde, bueno, estaba Samu García, estaba Samu Castillejo, había muchísimas promesas, entre ellas, evidentemente, Juanmi Jiménez, que en la temporada anterior a marcharse al Southampton, a marcharse a los Saints, fue cuando Vicente del Bosque lo convocó y le hizo debutar como titular ante Países Bajos en un partido que la selección absoluta perdió. Tras aquella buena temporada en los Saints, acabó volviendo a España, acabó volviendo a la Real Sociedad, donde fue realmente más regular a nivel goleador, con 15, 10 y 6 goles en 3 temporadas, aunque realmente su mejor temporada goleadora fue en aquella temporada con el Real Betis, donde marcó 16 goles en 33 partidos de liga. La temporada pasada, tras 6 meses de Erasmus en Arabia Saudí y otros 6 en Cádiz, donde no consiguió de alguna manera salvar al equipo gaditano, aunque realmente la papeleta no era bastante complicada, ha vuelto al Real Betis de Manuel Pellegrini, donde esta temporada parece que puede ser importante, sobre todo con las salidas de Ayoce y con alguna salida importante que ha sufrido el Betis en esa parcela ofensiva, y es la temporada en la que Juanmi tiene que demostrar una vez más que puede seguir en el élite, aunque yo sinceramente considero que a día de hoy es muy complicado que vuelva a la selección. Y vamos con los dos delanteros, y el primero que vamos a analizar es uno de los debut posiblemente más peculiares, más complicados de entender y más fugaces, porque Jaime Mata jugó un solo minuto ante Noruega. En aquel momento Jaime Mata jugaba su primera temporada en primera división de la mano del Getafe, y aunque parecía complicado que el estilo del Getafe se pudiera haber representado en la selección española, Luis Enrique le dio la oportunidad de ser convocado y, como digo, de jugar un minuto ante Noruega. Jaime Mata es un jugador que, bueno, a día de hoy es conocido, pero en aquel entonces, hace solamente 7 temporadas, estaba haciendo su debut en primera división con el Getafe, prácticamente a sus 30 años. Tras varias temporadas, primero en Lleida, después en Girona y en Valladolid, bueno, de alguna manera jugando en el barro en segunda B y en segunda división, marcando muchos goles, el Getafe le dio la oportunidad de ser jugador de primera división, y la verdad que las primeras temporadas de Jaime Mata en cuanto al nivel goleador fue bastante buena. Después vimos que era un jugador que ya empezó a caer a banda izquierda y que empezó a ser un poquito más trabajador, aunque lo que está clarísimo es que es uno de los mayores representantes del fútbol de Bordalás. En esta temporada 24-25 ha sido uno de los fichajes de la Unión Deportiva Las Palmas de Luis Carrión. Evidentemente no creo que sea para aportar gol, pero sí para aportar esa experiencia que necesita la Unión Deportiva Las Palmas. Y para hablar del último jugador nos vamos a ir hasta el 8 de septiembre de 2014, en un partido ante Macedonia del Norte, donde Munir El Haddadi debutó con la selección absoluta española cuando solamente había jugado 2 partidos con el primer equipo del FC Barcelona, y la verdad que fue el debut y la última vez que vimos a Munir con la selección, porque tras no terminar de carburar en el FC Barcelona, salió primero cedido al Valencia, después al Deportivo Alavés, hasta que terminó recalando en el Sevilla, y fue en aquel momento, en su etapa en Sevilla, cuando renunció a la selección española y decidió representar a Marruecos. Hay que decir que en aquellas temporadas hizo una buena temporada en el Alavés y el FC Barcelona le volvió a dar la oportunidad en los primeros 6 meses hasta el mercado de invierno, pero como digo, acabó saliendo al Sevilla, y en su segunda temporada en el club hispalense fue cuando decidió renunciar a la selección española y representar a la selección marroquí. En las últimas 3 temporadas, Munir El Haddadi ha pasado ya por 3 equipos, primero por Getafe, la temporada pasada por la Unión Deportiva Las Palmas y en esta temporada por el Club Deportivo Leganés, con la sensación de que no termina de encontrar su sitio y con la sensación de que aquel jugador joven que deslumbró en el FC Barcelona y que hizo que pudiera debutar con la selección absoluta se ha perdido bastante, y es evidente en este caso que no va a volver a jugar con la selección española. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dejar un like, suscribiros y activar la campanita. Ya sabéis que me podéis dejar en comentarios quiénes son los jugadores que más os han sorprendido que hayan jugado con España, y como digo, suscribiros y activar la campanita porque vamos a seguir con muchísimo contenido.